representante, eso ya internamente, y él les va a comunicar jóvenes. Lo que ahora nos toca seguir es avanzar los temas en razón a la práctica que se aproxima, porque esto es lo que les va a servir y también es lo que tienen que tomarlo en cuenta para que en las preguntas que les hacen en las visitas los residentes, los médicos de guardia. Y a razón de ello quiero que un poco más hagamos hincapié en los signos de certeza para ya determinar y no estar dudando de lo que la paciente está gestando o no está gestando. Estemos seguros y sigamos con los pasos correspondientes. Dentro de esos, simplemente dentro de esos signos de certeza, quiero mencionarles lo que es la auscultación de latido cardíaco fetal, que va a estar presente. También la auscultación, en la auscultación vamos a encontrar el soplo funicular y uterino, que también es que se puede evidenciar en el examen. De igual manera, el peloteo, sobre todo, que es muy notorio en la presentación cefálica, y a la palpación uno al colocar en el abdomen la palma de la mano, y siempre uno tiene que hacerlo por más de 1 minuto, y va a notar que va a empezar a notarse los movimientos del feto. Y a la palpación en las medidas de Leopold vamos a determinar que se tocan diferentes partes fetales, desde lo que es la cabeza, el dorso, las extremidades y la parte de la región de las nalgas o glúteo. Y también les decía de la radiografía, que para nosotros ya no es un estudio complementario. Antes sí lo hacían, antes del advenimiento de la ecografía. La ecografía ya es un estudio complementario eficaz, inocuo, y dentro de las reacciones inmunológicas que es necesario que lo tomen en cuenta, que a veces hay que apoyarse, pero nos va a salir positivo. Actualmente en los estudios de ecografía, el mismo equipo ya te determina todos estos datos de acuerdo a las semanas de gestación y de acuerdo al percentil que vayamos manejando y de acuerdo a qué estructura anatómica hemos medido, nos va a dar una referencia de la edad gestacional aproximada, y eso tenemos que relacionarlo con el FUM o el último periodo menstrual o la fecha del último periodo menstrual. Y acá en estas tablas pueden ustedes observar, por ejemplo, si la longitud del fémur mide 30 centímetros, según el percentil 50 va a corresponder a 19 semanas de gestación. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el perímetro cefálico lo mismo, pero actualmente esto ya está incluido dentro de los equipos de ecografía. Esto queda simplemente para aquellos equipos donde todavía no estaba incluido y uno tenía que hacer la medición o la determinación del perímetro y sacar en base a ello las semanas de gestación. Esto tenía algún valor en algunos tiempos pasados, pero actualmente ya no tiene mucho valor porque nosotros ya lo podemos determinar con el mismo equipo. Igualmente, nosotros tenemos esto para poder sacar el peso fetal, igual que está incluido en el equipo, la relación de la curva de Campbell, lo mismo que nosotros podemos hacer la determinación para determinar el peso de acuerdo al perímetro o la curva de Campbell. Y también actualmente ya no tiene mucho valor, pero siguen todavía los ecografistas manejando estas estimaciones biométricas en la ecografía para determinar lo que es la madurez de la placenta
según Gran, que para nosotros, igual en años pasados, nos servía para poder determinar según las características de la placenta, y en razón a ello podíamos determinar si correspondía al grado 0, al grado 1, grado 2, grado 3, que todavía ustedes van a observar en los estudios de ecografía y en los informes que los ecografistas nos determinan, ¿no? Y nos dicen grado de maduración 2, grado de maduración 3. Y esto también ha variado en relación a la dieta de la paciente. Hay pacientes que consumen mucho calcio, por tanto, esta madurez va a ser adulterada o es alterada por el hecho de observar clasificaciones antes del tiempo. Y nosotros nos decían de que cuando ya hay una cierta madurez ya está próximo para el parto, pero actualmente no, ya está en desuso, pero de todas formas todavía algunos colegas todavía están manejando, y también de acuerdo a lo que ustedes van a ir determinando según su FUN y la ecografía, hacer la relación de cada una de ellas, ¿no? Pero para que vean, es una tabla que según Granum nos va a expresar los diferentes cambios de acuerdo a la zona que veamos nosotros. Sobre todo, nosotros observamos este Granum de acuerdo a la madurez de la placenta. Ahora tenemos una regla que ustedes lo van a poder observar en el servicio de ginecología, o sobre todo en la sala de obstetricia en preparto, un cuadro grande donde dice la regla de Johnson. Ni bien entren a la sala de preparto, van a observar al frente, al entrar a la mano izquierda, y tenemos esa tabla que quiero que también ustedes puedan manejarlo de la mejor manera posible. Es el ponderado fetal con las reglas de Johnson. Esto nos va a permitir calcular el peso aproximado del feto de acuerdo a la altura uterina y de acuerdo a la constante que uno va a ir manejando. Y en relación a ello, quiero hacerlos notar primero que esta regla de Johnson nos favorece, como les mencionaba, para poder determinar el peso aproximado con una variación de 100 gramos. Y es la constante que nosotros vamos a manejar a partir de ahora, con una variante que en las presentaciones no encajadas, por eso ya se pueden dar cuenta, como les decía, la encajada y la no encajada. Entonces, al decir no encajada, les estoy mencionando que la presentación está flotando, ¿no? Entonces hay peloteo. Sin embargo, en la presentación encajada está, como su nombre menciona, encajada. No se puede hacer que haya un peloteo, está fijo, a pesar de que ese término fijo tampoco es lo correcto, sino como su nombre menciona, encajada. Entonces, razón a ello, si la presentación está flotando, se resta menos 12, acá, ¿no? Si la presentación está encajada, se resta 11. Ya, entonces nosotros eso lo vamos a calcular, entonces multiplicando por 155. Por ejemplo, ustedes pueden hacerlo esta maniobra, que pongamos un ejemplo de
de una altura de 28 centímetros. De 28 centímetros de altura. Entonces, según la regla de Johnson, lo que les decía, un ejemplo, y ese ejemplo ustedes quisiera que lo lleven adelante, a pesar de que ya tienen la tabla que les he mostrado, pero quiero que lo hagamos, que en este momento ingrese una paciente, ¿ya? Y ustedes están en consultorio externo de su centro de salud y la paciente ya le han hecho su historia clínica, su perinatal han llenado, entran a la parte del examen, empiezan a medir la altura uterina y la altura uterina es de 28 centímetros. Entonces, la altura uterina es de 28 centímetros. ¿Ya? Y la paciente en ese momento nos indica de que está, a uno le pregunta, nos indica entonces la paciente que está con una, o sea, nos pregunta, doctor, doctorita, ¿de cuántos centímetros ya está, o de cuánto ya pesa mi hijito o mi hijita? Entonces nosotros tenemos que darle una respuesta. Entonces, como tenemos una altura de 28 centímetros y al mismo tiempo se dan cuenta que a la tercera maniobra de Leopold la presentación está móvil, por tanto no está encajada. Entonces, como no está encajada, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar -2. Si la paciente ha venido en el momento de la consulta con una altura uterina igualmente de 28 centímetros, en el momento del examen verificamos 28 centímetros, pero ha venido porque la paciente tiene contracciones y uno le indica que en el examen o en la anamnesis nos indica que la paciente está empezando a tener polaquiuria, hay disuria y al mismo tiempo que le duele el bajo vientre. Y nos constatamos que la presentación en la tercera maniobra de Leopold está encajada. Entonces lo que restamos es -11. Entonces en la no encajada se resta -2. En la encajada entonces se resta 11. Entonces, como les mencionaba, que la regla de Johnson es la altura uterina, de acuerdo si está encajado o no está encajado. En este caso está encajado. Entonces colocamos -11. Entonces la regla de Johnson nos indica altura uterina menos el número, si está encajado o no está encajada, por la constante 155. Entonces saquemos, jóvenes, 28 centímetros menos 11, porque su presentación está encajada. ¿Ya? Entonces, 28 centímetros menos 11. ¿Cuánto es? Y por la constante 155 pueden multiplicarlo.
¿Alguien ya lo sacó? Buenas noches, doctor. A mí me salió 2635. ¿No es cierto? Como alguien, otra persona más que haya salido distinto. Nada. Doctor, buenas noches. A mí me sale lo mismo que mi compañero. Excelente. Entonces, jóvenes, como se pueden dar cuenta, ¿cuánto entonces es su peso aproximado del feto? Va a ser 2.635 gramos. Nuestra respuesta a la señora, con este artificio, esta forma de poder llevar adelante para calcular el peso aproximado, ya tenemos. Entonces uno le dice, señora, va a tener aproximadamente, debe tener su bebé 2.635 gramos, con una variación de 100 gramos, más menos 100 gramos. Entonces se dan cuenta cómo se facilita. No siempre es a veces tener el cuadro o algunos equipos sofisticados. Ahora, el mismo ejemplo en paciente no encajada, entonces vale decir con menos 12. Por favor, podrían sacarlo en paciente no encajada, o sea, con presentación no encajada. Entonces, 28 menos 12. Sale, doctor, 2480. 2480. Sí, 2000. doctor, 2480, doctor. 2480. 2470 dice. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2480 a mí me sale. A otra persona que haya sido distinta. 2480, doctor. 2480. ¿Quién dice, o sea, el que dijo 2470, está de acuerdo que es 2480? ¿O todos estamos de acuerdo con 2480? Sí, doctor, 2480. Entonces, como se pueden dar cuenta, jóvenes, que la misma, entonces vean este valor en la tabla. La tabla ya está hecha, pero no siempre vamos a caminar con la tablita. Entonces vean, B de 28 en la encajada 2.635, como han mencionado. En la no encajada 2.480. Entonces tenemos esta forma de distribución como referencia en el servicio. Entonces, para que ustedes a partir de ahora también lo tengan y memoricen y pueden tenerlo grabado esa fórmula y les va a servir. Porque yo he visto que en todo este tiempo me preguntan cuánto ya medirá, cuánto ya pesará, cuánto así. Entonces, cuándo van a ser. Y todas esas preguntas tenemos que dilucidarla, porque para eso viene la paciente a la consulta. A partir de ahora también ustedes, jóvenes, tienen que ya determinar la duración del embarazo y para ello entonces el embarazo tiene una duración de 280 días contados desde el primer día de la menstruación. Entonces, desde el primer día de la fecha de la última menstruación hasta el parto. Una desviación de más o menos 14 días. ¿Eso qué significa? Que nosotros, al indicar a la paciente que su fecha probable de parto va a ser tal, no es que ese día va a nacer,
va a adelantarse con esa desviación estándar de más o menos 2 semanas. Y eso hay que hacerlas entender por el hecho de que algunas veces lo toman a mal. Cuando vuelve la paciente después de que ha tenido su parto y dice, doctor, doctorita, se equivocó, doctorita, a mí me dijo que iban a hacer tal fecha y ha nacido 1 semana o 2 semanas antes. Y si anticipadamente uno le indica a la paciente como tal, entonces ya uno puede estar tranquilo o tranquila. Y tomando en cuenta las semanas menstruales y asumiendo que la ovulación y fecundación se produzcan en el día 14 de un ciclo de 28 días, se dice que la gestación tiene una duración de más o menos 40 semanas. En base a eso, entonces, jóvenes, tenemos que manejarnos 280 días y 40 semanas. No es que contemos como lo que mencionan las pacientes, 9 meses, 9 por 4, 36, y ya tiene que nacer a las 36. No. También ahí va a ver, como menciona, desde qué día hemos calculado, desde el día de la menstruación, desde el primer día de la última fecha de la menstruación, o desde el día de la fecundación, vale decir, del día de la ovulación. Entonces, en razón a eso va a haber pequeñas variaciones que la paciente tiene que entender, porque acá hay muchos factores que tenemos que hacer mucho hincapié. Uno de ellos, porque a veces quiere saber la paciente qué fecha va a nacer su bebé, por el hecho de que de por medio puede haber problemas legales, ¿no? Y esos problemas legales hacen que su esposo no dude de su embarazo de su pareja, porque no siempre es su esposa, puede ser simplemente su pareja. Ustedes en la consulta se vayan a evidenciar donde a veces la paciente viene en que se embarazó en día X para una persona y también duda porque también ha tenido relación con otra persona. Y esos hechos para el médico o la médica se hacen a veces un problema porque quieren verificar qué día específicamente se embarazó para que así pueda hablar con su pareja, ¿no? A quién le corresponde. Y eso no es común, pero sí es un problema. También nos va a servir para poder determinar la fecha exacta del parto, para que ustedes cuando trabajen en algún seguro tienen que dar bajas, o sea, una baja para que pueda la paciente ya descansar y estar preparada para el parto, y tiene que también tener su baja de recuperación después del parto. Para eso es muy importante que la paciente sepa cuándo van a ser y probablemente se adelante. También no esté preocupada al final del embarazo que no nace el bebé, que ya pasó 2 semanas y su baja también ya está terminando. Entonces nosotros vamos a encontrarnos con algún problema que nos va a hacer citar la trabajadora social, que nos va a indicar por qué le ha dado muy anticipadamente su baja a la paciente y ahora qué vamos a hacer, y así sucesivamente, porque en el trabajo el gerente o el administrador le va a estar exigiendo ya cuándo va a volver a trabajar. En razón a ello, nosotros tenemos que ya tener presente calcular la fecha probable de parto. Para determinar la fecha probable de parto, se puede partir del último periodo menstrual, del día de la concepción, de los primeros movimientos fetales, de la altura del fondo uterino. Ustedes ya ven cómo al principio ya les mencionaba cuán importante era
que tomen en cuenta cada una de estas características. Ya hemos hablado. Con solo decirles los primeros movimientos del feto. Si es primigesta, a las 20 semanas. Si es multigesta, ya a las 18 semanas. Ya en base a eso pueden ustedes ir sumando las semanas que aproximadamente tienen, según la altura del fondo uterino. Igual. Entonces, tan importante había sabido ser cada una de estas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, para ese cálculo de la fecha probable de parto, tenemos varias reglas. Y dentro de eso, tomemos en cuenta primero el último periodo menstrual. Y para tomar en cuenta el último periodo menstrual, hay varias reglas. Tenemos la regla de Naegeli, ¿ya? La regla de Naegeli. ¿Y qué dice Naegeli? Toma el primer día de la última menstruación. Primer día de la última menstruación. A este suma 7 días y resta 3 meses. Naegeli. Y como ejemplo tenemos que haya sido su último periodo menstrual el 20 de abril y entonces se agrega 7 días, entonces va a ser 27. Y se resta de abril 3 meses. Abril es el cuarto mes, menos 3 meses es 1 y corresponde a enero. En este caso, ustedes ya pueden igualmente verificar con otro ejemplo que quiero que hagamos para que no se olviden, porque es un dato muy importante para nosotros y para todos. No solo es para el estudiante, es para mí muy importante como para todo el personal de salud. Entonces, coloquemos un ejemplo sencillo. Que sea su último periodo menstrual el 23 de marzo de esta gestión. El 23 de marzo de esta gestión 2021. ¿Cuándo va a ser la fecha probable de parto según Naegeli? Por favor, ¿podrían sacarlo todos? El 30 de diciembre. 30 de diciembre Del del 2000. 2021. Entonces ya saben, jóvenes, entonces va a ser el 30 de diciembre del 2021 la fecha probable de parto. Entonces la paciente, basta que le pregunten a la paciente cuándo ha sido su último periodo menstrual. Entonces ustedes, si quieren sacar según la Naegeli, toman en cuenta ese aspecto. Entonces, el primer día de la menstruación, del último periodo menstrual, menos 7 días, menos 3 meses. Entonces, les va a salir, en este caso, en este ejemplo que hemos colocado, el 30 de diciembre, con una desviación estándar de 1 semana hasta 2 semanas que se va a producir el parto. Pero ustedes, según esta regla de Naegeli, su fecha probable de parto va a ser 30. A eso ustedes tienen que restar 45 días para darle de baja en pacientes que trabajan en instituciones. 45 días antes y 45 días después se da de baja. Y ustedes especifiquen según qué regla están manejando. Entonces, lo que hemos tomado en cuenta es la regla de Naegeli. Entonces, eso es lo que toma en cuenta Naegeli. Ahora, ¿qué es lo que dice Pinar? Entonces, según Pinar, toma el último día de la menstruación, ¿ya? Último día de la menstruación. A eso se le agrega 10 días y se le resta 3 meses.
Pinar. Entonces, tomemos en cuenta como ejemplo que les voy a colocar. Pinar, entonces, según Pinar. Quiero como ejemplo que sea que su fecha de última menstruación ha sido el 13 de febrero del 2021 y cuya duración de la menstruación ha sido 5 días. Duración de la menstruación ha sido de 5 días. Entonces, 5 días. Quiero que saquen, por favor, la fecha probable de parto. Doctor, ¿sería el 28 de noviembre del 2021? ¿Alguien más dice otra fecha? ¿O el 23? 23, dicen unos, otras personas. Otra persona. Jóvenes, por favor. Están 60 participantes. Apenas 2 personas han mencionado. ¿Qué dicen, jóvenes? Doctor, buenas noches. 28 de noviembre del 2021 sería. 28. 28 de noviembre. ¿Alguien más puede decir? 23 de noviembre del 2022, doctor. 23 de noviembre del 2022. Otra persona. La última. Doctor, buenas noches. Sería el 23 de noviembre del 2021, en todo caso. Ya. Entonces, jóvenes, toma en cuenta, Pinar, el último día. Entonces, duración de 5 días, ¿no es cierto? Entonces, teníamos que agregar 5. Entonces, teníamos que haber colocado el 18, ¿no es cierto? A eso se debe agregar más 10 días. Sería entonces 28. Y ahora febrero, entonces correspondería a 14. O sea, de diciembre, enero, febrero, para que no se equivoquen igualmente, ¿no es cierto? Diciembre, entonces 12. Enero, 13. Febrero, 14. 14 menos 3, 11. Entonces sería lo que, como han mencionado sus compañeros, entonces 28 de noviembre del 2021. Eso sería la fecha probable de parto, según Pinar, jóvenes. Entonces, vean, ya 2 reglas ya están manejando. Y lo mismo, entonces, nosotros tenemos que ir tomando en cuenta cuál vamos a manejar. Tenemos la regla de Fabre. Y la regla de Fabre menciona que se toma en cuenta el día medio de la menstruación. Y se suma 7 días y se resta 3 meses. El día medio. Entonces, por favor, jóvenes, según Fabre, quiero que saquen con
con la misma fecha probable de parto, con la misma duración, jóvenes, por favor. Doctor, ¿podría ser el 22 de noviembre del 2021? Tomando el día medio. El día medio, ¿no es cierto? Fecha, entonces, ha sido el 3, ¿no es cierto?, del último periodo menstrual. Entonces, día medio, entonces, significa si tiene duración de 5 días, el día medio, entonces va a ser 3, ¿no es cierto? 3, entonces a esto se agrega Entonces sería el 23 de noviembre. 23 de noviembre. 3, se agrega 3 jóvenes. Entonces, repitiéndoles entonces, ¿alguien ha sacado? Entonces es el 13 de febrero, les coloqué, ¿no es cierto? 13 de febrero. Del 2021. Entonces su duración ha sido de 5 días. Su menstruación ha bajado el 13. Si ha durado 5 días, el día medio, ¿cuánto va a ser? Solo 3 días, el día intermedio de la menstruación. Entonces a ese 13 se agrega 3. Entonces más 3. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 16. Y de febrero, entonces, corresponde al mes 14, para que nos facilite para restar. Entonces va a ser 16 de noviembre, igualmente del 2021. ¿Se entiende? Doctor, una pregunta. Decía que se Ese más sumaba 7, más doctor. 7. Sí, eso. ¿Dónde va a ir, doctor? No, estamos en 16, ¿no es cierto? Exactamente, más 7, Sí, claro, eso, más 7, 23 sería. más 7 días que se suma y menos 3 meses de 23. febrero. 23. Entonces estamos de acuerdo. Sí, tienen razón. Fecha probable de parto va a ser el 23 de noviembre del 2021. Entonces estamos en lo correcto, jóvenes. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, para que no se equivoquen, jóvenes. El día intermedio, acá es la falta de los 7 días que teníamos que agregar, no estaba tomando en cuenta. Entonces se me ha ido. Entonces, pero sería el 23 en relación a lo que en el anterior, según Pinar, tenía que ser 28, ¿no es cierto? ¿Cómo va variando? Ahora tenemos otra regla que nosotros manejamos
en el servicio. Es la regla de Wall. ¿Ya? La regla de Wall es más sencilla. Se suman donde se suma al primer día del último periodo menstrual 10 días y se resta menos 3 meses. El mismo ejemplo entonces del 13 de febrero, por favor. Este es el que manejamos en el servicio. Sería el 23 de noviembre de 2021. Más sencillo, ¿no es cierto? Más sencillo, idéntico casi al otro. Entonces solo se agrega más 10 días menos 3 meses. Entonces, según igual manejamos eso. Entonces, más 10 días menos 3 meses. Entonces, siempre tomando en cuenta, pero, el primer día de la menstruación. El primer día de la menstruación. Primer día de la menstruación más 10 días menos 3 meses. Entonces, lo que manejamos, creo que a nivel nacional es el que maneja más, para que no se olviden, jóvenes, esa parte para hacer hincapié. Porque después algunos centros, de acuerdo a lo que tienen sus políticas, entonces nosotros manejan como ellos vean por conveniente. Y hay otra regla que es NAUS, ¿no? Igual, casi es idéntico a lo que menciona Padre, ¿no? Pero con una diferencia que toma en cuenta NAUS, el primer día del último periodo menstrual se agrega 7 días menos 3 meses. Ahora pueden sacarlo con el mismo ejemplo del 23 de febrero o 23 de febrero, o del 13 de febrero de la presente gestión. Pueden sacar, por favor, jóvenes, según NAUS. Entonces, pero toma en cuenta el primer día más 7 días menos 3 meses. Doctor, sería el 30 de noviembre del 2021. ¿Alguien más otra fecha? Sería el 20, doctor. El 20 de noviembre. Por cierto, solo se agrega, según NAUS, 7 días. 7 días al primer día. Entonces, el último periodo menstrual era 13. Entonces se agrega 7, entonces es más, que sería 20, ¿no es cierto? Y menos 3 meses, como hemos manejado de febrero, entonces sería su fecha probable de parto el 20 de noviembre del 2021. Entonces son artificios que quiero que lo tomen en cuenta, que les va a servir en su práctica hospitalaria, también en su trabajo. Entonces, como se dan cuenta, estamos ya seleccionando su trabajo, su práctica hospitalaria. Y en base a eso ustedes lo van a manejar. Ahora tenemos que tomar en cuenta, ya hemos tomado en cuenta el cálculo según la fecha de la menstruación. Ahora vamos a hacer el cálculo según la altura uterina. Esa cinta métrica que algunas veces lo hemos dado poco valor, pero tiene mucha importancia. Esa cinta métrica de 2 bolivianos, entonces tiene mucha importancia. Entonces la altura uterina es el tamaño del útero en exploración pélvica inicial o la medición directa sobre el abdomen desde la simpsis pubiana hasta el fondo del útero. Entonces, a través de ese cálculo nosotros podemos hacer y nos va a servir para determinar de cuántas semanas está o de cuántos meses. Ahora, el día de la concepción, a veces la embarazada puede indicar el día de la concepción, en cuyo caso el cálculo es más sencillo, pues partiendo de una duración de 270 días, solo se necesita restar 3 meses,
del calendario la fecha indicada. Entonces son pocas personas que saben qué día se ha embarazado, pero sí actualmente está aumentando por el hecho de que las pacientes están empezando a planear su embarazo, cuándo quiere embarazarse y cuándo quiere varón o mujer, y en ese caso sabe con exactitud qué día se está embarazando. Y por eso es muy importante hacer hincapié de la duración del último periodo menstrual, saber qué día está ovulando y eso enseñar a la paciente para que así nosotros también facilitemos, a nosotros nos facilite para el cálculo de la fecha probable de parto. Igualmente, según lo que les mencionaba, según los primeros movimientos fetales en la primigesta, entonces alrededor de la 20ª semana. En la multípara, alrededor de las 18 semanas. Ese criterio que tienen nuestras pacientes de decir que si es hombrecito se mueve menos antes de tiempo, es mentira. Solo es el peristaltismo de la gestante, intestinal de la gestante, que no tiene mucho valor, pero para no contradecirla a la paciente, se acepta simplemente como un comentario. Ahora lo que les mencionaba, según la altura uterina. Tenemos la regla de Mach-Torner, que nos va a servir calcular en meses o en semanas. Para meses, ¿qué toma en cuenta? Medir la altura uterina a partir de la sinus pubiana y esto se multiplica por 2 y se divide entre 7. ¿Ya? Se divide por 2 para sacar en meses, se divide por 2 y se divide entre 7. Entonces, ustedes pueden sacarlo, vean, 28 por 2. Entonces, la altura uterina que sea de 28 centímetros, se utiliza la constante 2 y se divide entre 7. 28 por 2, 56. Entre 7, ¿cuánto han sacado? 8, doctor. Han sacado 8. 8 sale. 56 dividido entre 7 sale 8. Entonces, ¿qué significa? Que está gestando de 8 meses. Otro ejemplo más pueden llevarlo adelante para por jóvenes, cuya altura uterina sea de 30 centímetros. Queremos sacar entonces y sacar de cuántos meses ya está. Entonces 30 por 2, 60. Entre 60. 7, 8.5 creo que sale. 8.57. ¿no es cierto? Entonces su embarazo es de 8.57, entonces meses, ¿no? 8 meses con 0.57. Pero nosotros, esa forma de calcular va a ser dificultosa, ¿no? Y para evitar eso, nosotros hacemos el cálculo para sacar en semanas, igualmente según McDonald, la constante para sacar en semanas por 8 entre 7. Por 8 entre 7. Igual, el mismo ejemplo, jóvenes, por 8 entre 7. Primero que la paciente tenga una altura uterina de 28 centímetros. Ahora queremos sacar en semanas de gestación. Multiplíquenlo por 8. 32 semanas, doctor. 32 semanas, ¿no es cierto? Entonces, ya para nosotros ya es mucho más fácil llevar. Otro ejemplo, que sea cuya altura uterina sea de 24 centímetros. 24 centímetros de altura. 27.4. 27.4 semanas. No sé.
Bien, 27.4, pero nosotros tenemos que redondearlo. A partir de ahora, jóvenes, la hora de nosotros va a ser lo que manejemos desde las 0 hasta las 24 horas. Aquí no hay pasado meridio, antes meridio, no queremos equivocarnos. Aquí en la dilatación no hay 3 o 4. ¿Con cuánto de dilatación está? Entre 3 y 4. No, aquí es 3 o 4. Igualmente, la semana tiene 7 días. Si la semana tiene 7 días, no puede ser pues para nosotros como hemos sacado, ¿cierto? 27 semanas y 4 días. No, tiene que ser solo 27 semanas, jóvenes. No es por aproximación. Ya, por favor, a partir de ahora manejemos eso. ¿De cuántas semanas? 27 semanas. Los ecografistas nos dan con 10, pero tampoco tienen mucho valor. Lo que tenemos es para nosotros ese valor definitivo. Entonces, como entonces han sacado, entonces nosotros al medir la altura uterina podemos sacar en meses lo que está gestando o podemos sacar en semanas. Entonces, ya tienen igualmente esas constantes. Para meses, por 2, entre 7. Para semanas, por 8, entre 7. Entonces, con eso ya tenemos con mucha más facilidad vamos a poder sacar las semanas de gestación. Cuando ustedes hagan una historia clínica, con estas reglas ya ustedes pueden verificar y determinar de cuántas semanas de gestación está cursando. Y eso pueden relacionarlo también con el último periodo menstrual. La curva de la altura uterina entonces se comienza a medir a partir de las 15 semanas. Cuidado que me están midiendo desde las 10, 8 semanas, no, desde las 15 semanas. Se explora con la primera maniobra de Leopold. La técnica se realiza midiendo con un metro desde la porción superior de la síns pubiana hasta el fondo del útero. Hasta las 28 semanas coincide la altura uterina con la edad gestacional, con 2 centímetros de desviación nada más. El incremento normal de la altura uterina a partir de la semana 14 es de 1 centímetro por semana. Entonces, por eso que nosotros hacemos también el control prenatal con ese margen de que sea cada mes, ¿no? Para que nosotros verifiquemos aumentado 4 centímetros. Si se controláramos cada semana, no vamos a ver esa variación. Y tenemos también algunos signos de menos y signos de más. Hay signos, por ejemplo, de menos de 4 centímetros o menos de 2 por debajo para la edad gestacional. ¿En qué casos? En retardos de crecimiento intrauterino. Podemos cometer error en la cuenta. Cuando hay líquido disminuido, cuando no ha crecido el útero y hay un aborto retenido, o ha habido una muerte fetal, o en pacientes que tienen un embarazo con malformación, o con pacientes que están cursando con un embarazo molar. Pero también hay signos de más de 4 centímetros, más 2 por encima para la edad gestacional. Error de cuenta o pacientes que tienen un embarazo con polidramios, embarazos con parto gemelar o macrosomía fetal, pacientes obesas, tumores y embarazo, la molaridatiforme, malformaciones fetales, que también van a ser o van a ocasionar estas desviaciones en estos extremos, a menos, a más. Entonces ustedes vean que no es nada matemático en la salud o esto de lo que es el control de embarazo o el mismo embarazo. No es como alguien decía, 2 más 2 es 4. Hay mucha variación y esa variación tenemos que ir dándonos cuenta durante el control prenatal. Para eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este control prenatal. Y a uno le preguntan, ¿qué es el control prenatal? Esa serie de contactos donde hacemos entrevistas, programamos visitas
¿no? ¿Con quién va a ser ese control prenatal? Con un equipo de salud. ¿Con qué finalidad? De vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, al mismo tiempo orientarla cómo va a criar al niño una vez que ha nacido. O sea, en otras palabras, el personal de salud tenemos que ser integrales. No solo paciente que viene, le vamos a hacer que tome la enfermera sus signos vitales, su peso, llega entra al consultorio de acuerdo al orden, que nosotros midamos la altura, hagamos el control de la pigo, y señora, su sulfato ferroso, hasta luego, señor. No. Tenemos que darnos cuenta que si está habiendo variación en relación al anterior control respecto a los signos vitales, su peso, qué molestias tiene la paciente, si tiene algún problema intrafamiliar, maltrato psicológico o cualquier tipo de molestia que tenga, y nosotros tenemos que adentrarnos. Una paciente que no ha hecho revisión previa de las piezas dentarias y viene al control, si no le preguntamos, señora, y uno se da cuenta que del anterior control a este control no ha habido aumento de peso, y uno a ciegas le indica, señora, ¿por qué no está comiendo? No, tiene que uno preguntarle primero, ¿cómo están sus pies dentarios? Ay, doctor, me duele mucho, no me deja ni comer ni me deja dormir. Entonces ustedes vean, esa es la razón, ¿por qué no está aumentando de peso? ¿Mm? ¿Y por qué no está aumentando? Señora, es que mi esposo me ha dejado y no sé cómo voy a comer, voy a mantener a mis hijos. Entonces vean, el personal debe ser integral, no solo a tratar de tomar en cuenta su molestia y nada más, sino también vivir la realidad con la paciente, porque de verdad es muy doloroso. Hay en algunas circunstancias que a veces simplemente le han reñido, el personal de salud le ha indicado, ¿por qué no está aumentando de peso? ¿Por qué no tomas el sulfato ferroso? Y le preguntan, si, ¿por qué no toma el sulfato ferroso? Porque le provoca molestias gástricas. La señora, ¿por qué no puede aumentar de peso? Porque no hay quien le dé de comer, porque tiene que estar con arroz, papa y chuño. Y así sucesivamente, jóvenes, adentrarnos. Y nuestros objetivos van a ser la atención sistematizada y multidisciplinaria de la gestante con la finalidad de obtener el máximo grado de salud física y mental de la madre e hijo y reducir esto sobre todo al mínimo la mortalidad de ambos, hacer que no se complique, hacernos escuchar. Si trabajamos en un centro de salud, hacer que trabajen sus enfermeras, sus trabajadoras sociales, visiten a la paciente. Si ustedes tienen tiempo, visiten a la paciente, verifiquen el estado que está viviendo la paciente. Jóvenes, para no cortar, yo quisiera que quedemos en acá. Entonces, jóvenes, hasta el día miércoles, y espero que les haya servido esta clase para que ya en lo futuro no se olviden, ya se van a saber sacar con mucha facilidad la fecha probable de parto, porque era muy importante tomar en cuenta su último periodo menstrual, porque es importante hacer que la paciente tenga confianza con nosotros, tanto varones como mujeres, porque es importante que hablemos quechua y estemos a la altura de la paciente, porque es importante que el personal de salud utilice una ropa adecuada que esté a nivel de la paciente y no como actualmente estamos de blanco y de corbata y con un perfume que ni tolera la paciente. Entonces tenemos que ver todos esos hechos para que la paciente venga con confianza hacia nosotros y termine con nosotros el parto, porque va a tener confianza desde el primer momento que le hemos brindado, que alguien le toque, quien le haga parto. Era una persona desconocida que le ha maltratado, al final que creen que va a llegar al parto con ustedes, no va a llegar porque se va a ir, tal vez ni siquiera vaya a otro centro, va a tener su parto en su domicilio y va a tener complicación. Y esa complicación puede tener
varias repercusiones. Y por eso que es llamar a la reflexión, llamarnos a la reflexión todos, y por lo que también estamos viviendo esta etapa tan triste, donde ha cambiado nuestra forma de ser, estamos reaccionando, ¿no? Ante cualquier pequeño estímulo, estamos renegando. No, no hacemos llevar, seamos siempre ese personal de salud, que estemos estables. En razón a eso, entonces, jóvenes, por favor, para el día miércoles, control prenatal. Y así, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Pues no habiendo ninguna pregunta, buenas noches, hasta el día miércoles. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que les vaya bien.